Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual estaremos resolviendo un ejercicio más acerca de los diagramas cinemáticos y el cálculo de la movilidad de mecanismos. En esta ocasión tenemos un ejemplo de unas pinzas de presión. Como podemos observar dentro del diagrama esquemático o representativo de las pinzas de presión, ya poseemos un diagrama esquemático bidimensional en el cual nosotros podemos visualizar concretamente de manera correcta todos los elementos que influyen en el movimiento de este mecanismo. Como podemos observar de manera directa, vemos 1, 2, 3, 4 elementos aquí que influyen en el movimiento del mecanismo. Aquí hay una diferencia en este mecanismo a comparación del mecanismo del anterior video, en el cual nosotros aparentemente no tenemos ningún elemento que esté fijo a una superficie, motivo por lo cual se nos dificultaría en cierta forma el crear el diagrama cinemático, puesto que uno de los pasos hace referencia a que tenemos que identificar la bancada y que la bancada era un elemento del mecanismo que está fijo a una superficie, específicamente que está fijo sobre el suelo. En este caso, las pinzas de presión es un mecanismo que se utiliza en las manos y por lo tanto no está fijo sobre una superficie, pero vamos a checar cómo es que tenemos que resolverlo. Como ya habíamos mencionado, los pasos para resolver o crear un diagrama cinemático de un mecanismo son 5. Paso número 1 sería identificar la bancada. Paso número 2, identificar el resto de los eslabones. Paso número 3, identificar las uniones del mecanismo. Paso número 4, identificar los puntos de interés del mecanismo. Y paso número 5 sería representar el diagrama cinemático. Bien, en referencia al ejemplo mostrado en pantalla del mecanismo de las pinzas de presión, ¿cómo vamos nosotros a identificar la bancada? Bueno, en estos casos en los cuales aparentemente no hay elementos que están fijos a una superficie, vamos a tomar alguno de los elementos del mecanismo como referencia y lo vamos a identificar como bancada. Pero ¿cómo elegimos cuál elemento del mecanismo vamos a definir como bancada? Porque recordemos que la bancada es un elemento del mecanismo que no tiene movimiento. Bueno, si nosotros hemos utilizado unas pinzas de presión, nos habremos dado cuenta que un elemento que técnicamente no tiene movimiento, no influye mucho en el movimiento del mecanismo de las pinzas de presión, sería este que se encuentra aquí, el que les estoy señalando. Puesto que ese elemento, si nosotros lo tuviéramos fijo sobre una superficie, no influiría en el movimiento de los demás elementos. ¿Qué significa esto? Que los demás elementos se van a poder mover. Si yo aplico una fuerza aquí o un movimiento en este punto, los demás elementos se van a poder mover, se va a poder mover todo el mecanismo completo, y el hecho de haber fijado este elemento de aquí no va a influir en ese movimiento. Por lo tanto, en este caso yo voy a definir que este elemento de aquí sería la bancada. Entonces vamos a identificar el primer elemento, que sería la bancada. Como recordemos, aquí ya tenemos el diagrama esquemático representado correctamente para identificar cada uno de los componentes y proceder a realizar el diagrama cinemático. Entonces identificamos número 1 la bancada, que sería este elemento de aquí, y por lo tanto lo vamos a definir como el eslabón número 1. ¿Okay? Yo nada más voy a representar que es el eslabón número 1 con un número. Muy bien. El siguiente paso es identificar los demás eslabones que conforman al mecanismo. Entonces inicializamos arbitrariamente con la identificación de los demás eslabones. Yo voy a poner que este de aquí es el eslabón número 2, este de aquí es el eslabón número 3 y por último este de aquí es el eslabón número 4. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, vamos a identificar las uniones que tenga nuestro sistema mecánico.
Nosotros podemos observar que de manera representativa en el mecanismo se nos representa aquí unos pequeños círculos, lo cuales serían representación de uniones tipo perno, a través de las cuales los eslabones que están unidos van a poder realizar movimientos de rotación. Bueno, entonces cada uno de ellos va a representar una unión de perno. Inicializamos con la bancada. En este caso yo pongo aquí que es la unión de perno A, unión de perno B, unión de perno C y por último unión de perno D. En este caso no poseemos nosotros elementos prismáticos en lo que se nos representa ahí, puesto que solamente estamos representando el movimiento de estos elementos para abrir y cerrar las mordazas de las pinzas. Por lo tanto, como es lo único que nos interesa en el movimiento, solamente vamos a poseer esas uniones de perno. No tenemos engranes, no tenemos leva y no tenemos elementos prismáticos, solamente contamos con uniones de perno. Para poder realizar nuestro diagrama cinemático, una vez que identificamos las uniones, procedemos a identificar los puntos de interés. ¿Dónde me va a interesar a mí el movimiento en este mecanismo? Bueno, a diferencia del otro ejemplo que vimos en el video pasado, en esta ocasión tenemos un mecanismo en el cual el movimiento se realiza a partir de elementos finales en dos puntos, que sería en este punto de aquí, le voy a poner que es el punto de interés X, y en este punto de aquí, que es el punto de interés Y. ¿Por qué? Independientemente de si yo muevo este elemento de aquí o muevo este elemento de acá, se va a mover el mecanismo. Por lo tanto, me va a interesar el movimiento en ambos eslabones. ¿Ok? Entonces, siguiente paso. Una vez que tenemos los puntos de interés, procedemos nosotros a realizar la representación del diagrama cinemático del mecanismo. Como ya habíamos mencionado, vamos a inicializar representando la bancada. En este caso, yo poseo dos uniones tipo perno en la bancada. Por lo tanto, debo de representar las dos uniones y los dos elementos restringidos de movimiento. Por lo tanto, quedaría de esta forma, donde tengo una unión aquí y este otro quedaría acá, donde también poseo una unión de perno. Una vez que ya procedemos con el paso número 5, que es la representación de los puntos de interés, iniciamos con la representación de la bancada. Posteriormente representamos los demás uniones, que en este caso se van a representar las uniones de perno a través de unas puntuaciones en el espacio, mientras que las uniones prismáticas se representarían de otra manera. Bueno, como nada más poseemos de perno, vamos a representarlo a través de estas puntuaciones aquí, y en este otro punto de acá yo poseo otra puntuación. Siguiente paso sería ahora representar las uniones y los puntos de interés con su respectiva letra que le designamos. Entonces, en este caso, yo tengo aquí la unión A, tengo la unión B, tengo la unión C y tengo la unión D. Ahora yo poseo por aquí el punto de interés y por acá está el punto de interés X. Muy bien, entonces en el espacio ya está representado puntos de interés, uniones, bancada. Ahora procedemos con la representación de las uniones entre puntos de interés y uniones, en este caso de perno, en referencia al eslabón al que pertenezcan dentro del diagrama esquemático. Bien, regresemos a analizar un poco el diagrama esquemático de las pinzas de presión. En la bancada yo poseo dos uniones, la unión B y la unión A. Como ya habíamos visto en el anterior video, en este ejemplo tampoco se representa la unión a través de una línea entre la unión B y la unión A, puesto que como pertenecen a la bancada, ya está por definición y por default definido que están unidos a través de la bancada. Entonces ahí no se hace la unión de los elementos. Pero lo que sí vamos a unir es observando el eslabón número 4, que une
a la unión B con la unión C, el eslabón número 3 que une al punto de interés X con la unión C y al mismo tiempo X con la unión D, y también a través del eslabón se une la unión C con la unión D. Ahora también a través del eslabón número 2, que es todo este elemento de aquí, tenemos que se une la unión A con la unión D y al mismo tiempo también se unen con el punto de interés Y. Entonces, ¿cómo sería la representación de eso? Bueno, inicialmente vamos a unir B con C a través de una línea. Después vamos a unir C con D. Por consiguiente, nosotros sabemos que C con el punto de interés X también se unen, por lo tanto los unimos. Pero también conocemos que el punto de interés X también se une con D a través de ese eslabón. Entonces, por lo tanto, nosotros representamos también esa unión aquí. Y sabemos que la unión A también se une con D. En este caso, entonces, vamos a representarlo con una línea recta. Y conocemos que tanto la unión A como la unión D se unen con el punto de interés Y. Por lo tanto, quedaría algo parecido a esto. Y en este caso ya tendríamos nosotros representado el diagrama cinemático. Para el mecanismo de las pinzas de presión. Así quedaría representado nuestro diagrama cinemático. Ahora, ¿qué es lo que nos resta a nosotros? Bueno, una vez que ya tenemos el diagrama cinemático del mecanismo, procedemos con el cálculo de la movilidad del mecanismo. ¿Cómo vamos a realizar eso? Sencillo. Viniéndonos un poquito aquí abajo, donde vamos a resolver. Ojo, muy importante, siempre hay que ordenar muy bien nuestras soluciones dentro de los diagramas cinemáticos o el cálculo de la movilidad o cualquier cálculo que estemos realizando para saber identificar de manera rápida dónde tenemos cada elemento. Muy bien, si nosotros sabemos que la movilidad es igual a 3 multiplicado por n-1 menos 2 multiplicado por JP menos JH, en donde sabemos que N es el número de eslabones del mecanismo, JP son las uniones primarias y JH son las uniones de orden superior. Sacando los datos de nuestro diagrama esquemático o de nuestro diagrama cinemático, nosotros conocemos que poseemos 1, que es la bancada, 2, 3, 4 eslabones. Entonces N, vamos a poner nuestros datos. N va a ser igual a 4 eslabones. JP, en este caso, va a ser igual a 1, 2, 3, 4 uniones de perno. En este caso no tenemos uniones prismáticas, pero tenemos 4 uniones de perno que son primarias. Y en el caso de JH, como no tenemos nosotros leva y no tenemos engrane, será igual a 0. Una vez que tenemos esto, realizamos la sustitución de los valores dentro de la fórmula y vamos a conocer que M es igual a 3 multiplicado por 4 menos 1 menos 2 multiplicado por 4 menos 0. Simplificamos esto y nos va a quedar como que es 3 multiplicado por 3. 2 por 4 nos da a 8 menos 0. Entonces M va a ser igual a aquí 9 menos 8 menos 0. 9 menos 8, este es redundante, este no importa. Entonces 9 menos 8 nos va a dar que la movilidad es igual a 1. En cuyo caso, en este mecanismo solamente requerimos de un tipo de movimiento para que se mueva todo el mecanismo.
Por lo tanto, esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. Muy bien, nos vemos en el siguiente ejemplo.